Y en un momento entramos en septiembre pisando fuerte. Nuevo curso, mismas asignaturas y Aftersun que no para. Todos los días. Ahí no fallas. Es más, estrenamos los jueves por todo lo alto con fiestas jotas y, por supuesto, charangas. Como los héroes de nuestro 24 de hoy, llevando la alegría por todos los pueblos y ciudades, de peña en peña y de local en local. Con ellos, o mejor dicho, con los gaiteros del Somontano, viviremos uno de los primeros actos de las fiestas de Barbastro. No te venía a tocar la gaita. Eso, que cada uno se toque su gaita, ¿verdad? Muy bien, Que sí, es sí. lo que toca. Montados en el carrito de la compra con la lista para las fiestas Jamón, con fruta, con salchichones, Estoy con empezando a todo. salivar de decirlo solo. y el auténtico kit de peñista de Aftersun. Estas sí que van a ser algunas fiestas. Terror en el hipermercado, Aquí venimos a lo que nos dé. horror en el ultramarinos. Sí. Y del principio de unas fiestas Hay que alimentarse bien para llegar a todo, ¿eh? al final de otras. Ya se pensaban los ricos que nos moríamos los pobres. Hemos cogido patatas, que nos toquen los cojones. Pero nada de tristezas, que en Zuera aprovechan la semana hasta el mismísimo final, cargadísimos de actos. Oye, chica, que un beso. A saber, fuegos artificiales, patatas asadas, concierto, baile, orquesta, sangriada y, sobre todo, risas para esperar hasta las próximas fiestas. Un beso para mi marido que está en la cama. Obviamente, para ir de fiestas no hay que esperar hasta el año que viene. Uy, yo encantado. Ahora cuando mejor, después de comido y bien bebido, sin problemas de ninguna clase. De hecho, nuestro Cuando aún calienta el sol de hoy nos lleva hasta una localidad limítrofe y hermanada con Aragón, ya desde su mismo nombre. Molina de Aragón, El Cid campeador vino y dijo, aquí empieza Aragón, ya está. provincia de Guadalajara, con miles de aragoneses por adopción y residencia De Olaya de Teruel. que vuelven a casa por Navidad y en fiestas, como no, que se noten las similitudes. ¡Viva Molina! ¡Viva la feria! ¡Viva el Cristo de las Victorias! Hablando de fiestas y de viajar, no podíamos olvidarnos de que la gira de nuestro programa hermano, Dándolo Todo J, llega a su fin el próximo domingo en Calatayud. Allí estará también el protagonista de nuestra pecera, Y voy a proceder a ver qué me depara esta pecera. el timidísimo y enorme jotero ¿Te han puesto ya una calle, un monumento o algo? Nacho for President. Nacho del Río. Que me sonase a mí una J propia mía en el móvil me daría un poquito de vergüenza, ¿no? Y aunque ya no sea el Día del Espectador, ¡Fuerte a los turcos, fuego! Aftersun sigue disfrutando igualmente del cine de verano. La imaginación vive el hombre. ¿Te apetece irse conmigo de aventuras? Pues sí. Pues vamos a galope. Esta vez reviviendo un hito del cine fantástico de aventuras más creativo. ¿Es un pájaro? No. ¿Es un avión? No. Es el varón Montause. Las aventuras del barón Munchausen, ¿La Venus? ¿Qué pasa, Co? rodada y revivida por Aftersun en Belchite. Me encanta que las películas de cine de verano salgan bien. ¡Jale! Además trataremos de descifrar otro himno veraniego de la historia con los confusos tarareos ciudadanos de Esta me la sé. De inglés no sé. Y detrás del burladero plantearemos una polémica cuestión. Hoy desde el burladero, almuerzo. Almuerzos. Almorzar todos los días, eso no falla. Eso es lo mejor que hacemos. ¿Sólidos Longaniza, huevos, queso, chorizo. o líquidos, que nos conocemos? Yo me he arreado una botella de cadena y me la he arreado. Todo esto, y aunque parezca mentira mucho más, en este Aftersun que comienza en unos minutos. Como siempre, en Aragón TV. Y mientras duró fue bonito. ¿No querías verano? Pues aquí lo vas a ver, desde las fiestas de Barbastro a las de Zuera, Al huevo frito, al chorizo. pasando a visitar a nuestros queridos vecinos de Molina de Aragón. Fiesta va, fiesta viene. En 3, 2, 1, ¡comenzamos! Todo casero, ¿eh? Cuidadito como no me saques esto. Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a Aftersun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral.
Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación, salvamos el mundo y la jornada laboral de 24 minutos con Jesús, charanguero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Mira, somos las charangueros del Huelva, venimos de aquí de Zaragoza y estamos aquí en Torres de Berrellén para animar un poco las fiestas. Ahora toca irnos a Las Vacas, que hay un curso de recortes ahora a las 7:30 y ahora vamos a arrancar tocando una piecita por allí y a ver qué pasa. Venga, pues os acompañamos. Venga, muy bien. Pues nada, hemos llegado aquí a la Plaza de Toros y ahora estamos esperando a que empiece el concurso de recortes. Tenemos que tocar la salida de la vaca y luego pues entre vaca y vaca pues alguna cancioncilla y poco más. ¿Cuánto duerme un charanguero en fiestas? Bueno, poco, duerme poco, pero ahora mismo nos hemos levantado de la siesta, pero eso, dormimos poquito, pero a ratos, porque tienes muchos actos seguidos, pues hemos tenido Diana a las 7 de la mañana, ayer teníamos las carrozas a la 1, entonces dormir lo que es dormir, se duerme poco, pero bueno, te vas apañando, retillos así con la siesta y por ahí te vas haciendo... Al bombo tenemos a Angelito, por la caja tenemos a Jesús, Alberto a la trompeta, Marcos con el bombardino, Benito Lucas con el saxo y Carlos ahí con el tenor. En estos casos tienes que llevar un poco de todo porque lo mismo te toca animar a la gente en un pregón de peñas, que tienes que tocar una corrida de toros, tocando pasodobles o hasta incluso procesiones. O sea, nos toca hacer de todo porque como estamos varios días en un mismo pueblo, pues la charanga es un poco el comodín del pueblo, ¿no? Hace distintos actos y sale un poco en todos sitios. ¿Habéis metido alguna vez la pata eso de empezar la canción y que no era el momento? Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Como suele decir. Entonces, a veces siempre empiezas y alguno te dice, no, pues sobre todo en estas cosas como corridas de toros y por ahí, que son muy protocolarias, a lo mejor alguno dice, pues es que todavía no he hecho faena o tal, entonces la gente que es así muy taurina y eso se lo toma muy a pecho. 4 minutos que puede hacer vuestra charanca. Bueno, pues como has visto, somos capaces de revolucionar el pueblo hasta un límite, pues yo sé, de críos pequeños hasta abuelos, gente que parece que no se va a mover nunca y al final acaban bailando todos. Bueno, pues estamos aquí para entretener a la gente lo mejor posible. Nos queda mucho verano, hasta Pilares más o menos hasta octubre tenemos bastantes actuaciones todavía, aunque eso, a ver si coincidimos en algún sitio más. Pero vosotros tenéis dobles vidas. Sí, bueno, tenemos nuestro trabajo, pero bueno, como siempre son veranos y fines de semana y demás, pues se va llevando. Solo desearos feliz verano y a ver si nos vemos por ahí en algún pueblo más. Aftersun emprende una vez más su viaje a través de la geografía española en búsqueda de aragoneses sin otra cosa que hacer que entregarse al disfrute de sus vacaciones. Hay que decir que los aragoneses no se lo montan nada mal, ¿eh? ¿Que les da el aire marítimo? Pues ya tienen sus colonias bien fortificadas. Nosotros somos ahora peñiscoleros. Voy a Zaragoza ahora ni a tal. ¿Que les da por el punto bucólico? Pues al bosque, a buscar animalitos. Sí que se oye algo mejor. Puede ser que diga carbonero. ¿Estará carbonero? No, es una especie de ave, no tiene nada que ver con carbonero, no. O incluso por bajar unos kilitos y hacer deporte en plenas fiestas del Torico. ¿Qué tipo de clase es esta? Baquinin. Baquinin. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el aragonés en vacaciones le puede dar por hacer cualquier cosa, no nos podíamos olvidar en nuestra ruta de hacer un stop en plena Guadalajara. Y conocer de cerca nuestro pueblo hermano. Y allí encontrarás de todo, aragoneses, catalanes, andaluces, gallegos, vascos, lo que tú quieras. Y algún alemán que otro, estos calcetines lo dicen todo. Pero nosotros buscamos aragoneses. Hola, Aftersun, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a Molina de Aragón, provincia de Guadalajara. Estas son las fiestas del pueblo, que es el Día de Cristo. Y bueno, yo vivo en Zaragoza, mi madre es de Molina y mi padre es de Mazaleón, un pueblecito de Teruel, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre tiramos mucho para Aragón. Bueno, mucha de esta gente también es de Aragón y aquí están disfrutando las fiestas. Hola,
hay un poco de todo, ¿no? Aunque pertenecemos a Guadalajara, nos gusta Zaragoza, no sé, sentimos un cariño especial. Pasamos muchísima gente, venimos los fines de semana, navidades, verano, nos gusta, pues lo pasamos muy bien. De Daroca. ¿Y qué haces en Molina de Aragón? Pues llevo viviendo aquí 20 años y trabajando. ¿Hay mucha vinculación de Molina de Aragón con los aragoneses? Sí que hay. Que tenemos un acento muy parecido porque estamos en la raya con Aragón. Somos el último pueblo de Guadalajara. Nos han dicho que os gusta más subir a Zaragoza más que bajar a Guadalajara, ¿eh? Ahora nos cuesta poquísimo ir a Zaragoza con la autovía. En hora y cuarto, hora y 20 estamos allí. Allí compramos, allí hacemos de todo. Salud en Guadalajara, compras y ocio en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. ¿Y qué haces en Molina de Aragón? Que vivo aquí. Trabajo aquí en el instituto. Ya llevo 20 años. ¿Aquí también hablan alomaño? No. Ellos creen que sí, pero no tiene nada que ver el acento. Lo que mejor que tiene en este pueblo es el nombre. Y qué mejor que para tomar contacto meternos de lleno en el espectáculo. ¿Tú eres aragonés o no eres aragonés? No, somos molineses, somos de Guadalajara. Pero aquí hay mucho aragonés, ¿o no? No, esto es Molina de Aragón. Esto es férreo. Oye, chico, que tiene que haber de todo, pero aquí, digan lo que digan, hasta en el rincón más inesperado hay un aragonés. Yo soy Mani la Canaria, que no soy de Molina, pero soy de Canarias. Yo aquí soy como un piojo pegado, ¿sabes? Pero así pegado y todo llevo 32 años. Hombre, por un reclamo, mi marido, aunque no es de Molina también, pero es mi militano. Estoy en su busca, ¿eh? A ver, porque dicen que está ocupada la reja, a ver con quién está ocupada. Que ya se te mosqueas también, ¿eh? Es lo que tienen las fiestas, que unos se pierden y otros se encuentran. Llevo ya 35 años aquí. ¿De dónde es usted? De Olaya de Teruel. ¿Se casó con una molinense o se la trajo? Voy a ponerle a su pueblo a la fiesta. Y el resultado de esta bonita historia es este zagalón, con su propia teoría acerca de la relación entre Molina y Aragón. Me llamo Ismael, soy de Molina, autóctono, nací en Zaragoza, pero me crié aquí de cepa. Y bueno, la verdad es que esto es mi entorno. En principio la idea es que Molina es Molina de Aragón. Yo creo que es que Aragón es Molina de Aragón. Aquí empieza Aragón, no hay más. Es decir, Campeador vino y dijo, aquí empieza Aragón, ya está. Y es que el Cid hizo mucho. ¿Usted de dónde es? Yo de Molina de Aragón. Y somos aragoneses a toda costa. Nos gustan los cabezudos, gigantes y todo. Y como no, las fiestas también. Incluso nosotros antes de irnos nos atrevimos con el pregón. Todos los meses de septiembre, al llegar la fiesta mayor, nos ponemos el traje de peña y a disfrutar del fiestón. ¡Viva Molina! ¡Viva! ¡Viva la feria! ¡Viva! ¡Viva el Cristo de las Victorias! ¡Viva Teruel! La actividad política echa humo en los diferentes hemiciclos, pasillos y despachos. Sus señorías han retomado sus escaños, pero la ciudadanía sigue clamando por los infalibles consejeros de Aftersun en pleno. Los de Cortes de Aragón, las otras Cortes de Aragón. Un pueblo de 80 habitantes de la comarca de las Cuencas Mineras en Teruel. Tú preguntas y los consejeros responden. Ángeles de Huesca. Le he prometido a mi novia que le iba a llevar a un hotel de 5 estrellas, pero he hecho cuentas y no me llega el dinero. Al final he cogido un hotel de carretera. Ahora no me atrevo a decírselo. ¿Le cuento la verdad? Señores consejeros, contesten. Yo veo bien de que tú no puedas ir a un hotel de 5 estrellas porque te sale súper carísimo. Entonces te voy a dar un consejo que nosotros hacemos y nos lo pasamos en grande. Mi marido le quita el sillón a la furgoneta de atrás. Metemos un colchón de espuma, una sabanica, las toallas, dinerico en el bolsillo y nos vamos a Peñíscola. Gastar no es lo mismo que pagar. Y allí pasamos el fin de semana a comer y a cenar, nos vamos a un restaurante de unos moricos que hacen una comida buenísima. Y ya está. ¿Me genera dudas? Sí, muchas. ¿Me las genera? Lo que dice Irma es una locura, pero en fin, ellos se lo pasan muy bien en la carretera. La gente está cansada de eso. Como le has ofrecido lo del hotel y no puede ser, y estás que si se lo digo, que si no se lo digo, por si te deja, yo se lo diría. Ahora, si te deja, hijo mío, por eso es que no te quiere. Lamentablemente. Y si te deja, cha, 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 si tú traes otro vendrá. Me han parecido
impropias de los tiempos que estamos viviendo. No tienes razón, porque por ese motivo no se debe de tomar esas decisiones y dejar el tiempo pasar. La aceptamos, no la defendemos, la aceptamos. Pues si le has ofrecido eso y no te lo acepta, pues oye, ¿qué vamos a hacer? A por otra. Las cosas son como son y no como usted querría que fueran. Que no te preocupe, porque si es que te deja, es porque no te quiere. Igual tiene que le lleves a uno de 5 como a uno de 3. Te va a dejar igual. Se suspende la sesión. Buscamos a la auténtica Pepita Piscinas 2011, clones de Sonia Monroy y otras supervivientes con muchas curvas y muy poca vergüenza. Si no están bronceadas, no son las auténticas. Hola, mi nombre es Paula. Un saludo muy grande para los amigos de Aftersun. Tengo 27 años, vine aquí a Zaragoza de vacaciones. Me la estoy pasando delicioso, es uno de los mejores veranos que me he podido dar. Cada verano trato de ir a una parte diferente, esta vez me tocó Zaragoza. Vine con mi familia, la estoy pasando delicioso. Es muy agradable la ciudad, la gente es muy querendona, estoy feliz, me encantó de verdad. Me encanta el cuento de playa, brisa, mar, pues el mojito, tomar el sol, conocer gente, estar con mi familia. Nada, a mí todo mi cuerpo me gusta, pues hombre, si no me voy a amar yo, ¿cómo voy a amar yo a mi chico? Pues a ver. Lo tenía muy bien, pero me he descuidado un poquillo y hayan salido los michelines, pero eso se recupera, eso es vacaciones, eso quiere decir verano. En mi país, pues sí, suelen ser muy voluptuosas, más que nada en las caderas y eso. Fue un placer, muchísimas gracias, amigos de Aftersun. Les deseo el mejor verano del 2011, un beso gigante, pásatela de maravilla. En las procelosas aguas de Aftersun, tú pescas al famoso, colocas tus preguntas como cebo y a lanzar la caña, a ver si pican. Hoy en la pecera... La pecera Aftersunera abre su trampolín para el salto mortal del aragonés más folclórico. Sin cachirulo, pero con un puñado de buenas preguntas internauticas por responder, les presentamos al actualmente considerado nuevo rey de la jota. Yo soy Nacho del Río, para todos aquellos que no me conozcáis. Mi afición y por lo que yo soy conocido es gracias al apasionante mundo de la jota. Y voy a proceder a ver qué me depara esta pecera. Dice así, creo que eres de Calatayud. ¿Te han puesto ya una calle, un monumento o algo? Nacho for President, pues no. Pero sí que llevo con mucho orgullo ser bilbilitano, represento a Calatayud allá por donde voy. Y sí que me hizo mucha ilusión que en el año 2003 me hicieron pregonero de las fiestas patronales de la Virgen de la Peña. Esos ojitos azules seguro que tienen una legión de admiradoras en la calle. ¿Cuál es el piropo más bruto que te han dicho? Bueno, sí, los ojos son lo que más puede resaltar. También me siento orgulloso, se los debo a mi abuela. Y bueno, me han dicho muchas barbaridades, pero prefiero no decirlas. Nacho, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Desde muy niño sí que me cogió con muchas ganas la jota. Parece mentira que a un niño le capte este mundillo. Sí que siempre lo he tenido como una forma de vida dentro de a lo largo de mi historia, ¿no? de mis años que tengo de vida. Sí que siempre me ha acompañado la jota y no sabrías vivir sin ella. Fijo que llevas una jota de politono en el móvil. A ver, pues no. Es algo que no me gusta. Mi familia, mi cuñado lleva siempre la jota de la Dolores. No me veo yo llevando un politono de jota, ni mío, ni de nadie, ni instrumental. Que me sonase a mí una jota propia mía en el móvil me daría un poquito de vergüenza, ¿no?
Sabemos quién es tu pareja de canto favorita, pero ¿con quién pondrías los cuernos a Beatriz Bernat? Bueno, a Beatriz sería muy difícil artísticamente ponerle los cuernos porque para mí es una de las personas que más me aportan en escena. O sea, cantar con ella es una cosa muy fácil, pero en el proyecto por el que se nos ha conocido a Beatriz y a mí, creo que es la única persona que puede estar acompañándome en el escenario. Vienes de familia de panaderos. Confiesa cuál es el ingrediente sorpresa de las magdalenas del río. Pues las magdalenas del río se hacen tal cual las hacía mi bisabuela. Son ingredientes naturales de aceite de oliva, huevos, azúcar y harina. Son puras, sin leche, y la verdad es que es una de las especialidades de mi familia y que mucha gente conoce por lo ricas que son. ¿Cuál ha sido el público más curioso o extraño al que le has cantado? Una de las anécdotas que más recuerdo y con más cariño son de mi infancia. Fue una jota que yo pude interpretar en un avión a 11.000 metros de altura cuando volábamos con la Coral Bilbilitana a Canarias. Yo contaba con 7 o 8 años. Una de las azafatas me dice, bueno, pero puede estarse un momento sentado, porque tal, porque cual. Y yo, que era un poquito risueño de niño, digo, pues es que voy con la Coral Bilbilitana a Calatayud, y yo sé cantar, y yo canto jotas y tal. Y nos cantaría una jota ahora en el avión y tal. Y yo dije, pues sí, encantado, pero con una condición, que me dejen ver la cabina del avión. No debe ser fácil ser jurado de Dándolo Todo Jota. ¿Alguna vez has visto peligrar tu integridad física? No, mi integridad física, gracias a Dios, no. Aunque haya habido 2 personas con las que hemos tenido ahí una pequeña disputa, pero no guardo para nada ni rencor, al revés. Para mí ha sido una experiencia muy grata, muy gratificante, y creo que hemos hecho una gran labor en pro de la jota aragonesa. Eres un tío elegante. ¿En qué gastas más? ¿En ropa de jota o en ropa de calle? Bueno, sin duda en ropa de calle, aunque la ropa de jota también me gusta mucho y tengo cosas, creo que buenas. Me gusta mucho la ropa, es mi pasión. A todos accesuneros, ha sido un placer. Os agradezco enormemente que me hayáis invitado a este espacio y os mando un beso muy grande y que acabéis con mucha fuerza este verano.